Bueno, aquí era donde vivían donde vivían los esclavos. Bueno, como ven, sus condiciones es un lugar bastante humilde y bueno, se les daba lo necesario para sobrevivir, obviamente. Buenos días, Washington. Pues este es otro nuevo día aquí en la ciudad de Washington, D.C. Hoy está bastante soleado, lo cual está padre. El pronóstico está ahorita estamos a 11 grados y lo máximo van a ser 16 grados centígrados, lo cual está súper agradable y no hay pronóstico de lluvia, o sea que vamos a tener un muy buen día. La idea del día de hoy es ir a Mount Vernon, que es donde está la casa de George Washington, así que acompáñenme. Bueno amigos, pues ya llegamos aquí a Mount Vernon. Aquí es la casa de George Washington, aquí fue donde vivió. Esto era el terreno de George Washington cuando estaba en la época de la independencia. Y para llegar aquí lo que hice fue rentar un automóvil. El camino son como unos 40 minutos. La última parte del camino es como la mitad hacia acá. Está bastante bonito, va con el río de un lado y básicamente estamos cruzando un bosque que está muy bonito el camino. Aunque sí se puede llegar aquí en transporte público y de hecho puede ser mejor idea tomar el transporte público. Creo que no fue tan buena idea haber rentado el auto. Aunque es muy cómodo, obviamente se hace mucho menos tiempo, se hace la mitad de tiempo, el transporte público es el doble, pero sí se puede llegar. De hecho, si vieron el video de ayer, el video anterior, existe un taxi acuático que sale de la ciudad de Alejandría, que es en el Old Town, y viene a dar hasta acá, hasta Mount Vernon. Dicen que es un viaje bastante bonito porque va por todo el río. Obviamente a Alejandría, como vimos en el video anterior, se puede llegar en el metro y ya ese último pedazo tomar el taxi acuático hasta acá, hasta Mount Vernon, y lo mismo de regreso. Me parece que cuesta como unos $25 ida y vuelta, eso fue lo que investigué. Y bueno, pues ya estamos aquí en este bonito lugar, así que pues vamos a echar un ojo a ver qué podemos ver aquí en la antigua casa o los antiguos aposentos de George Washington. Listo, pues ya estamos aquí en la casa de George Washington. La entrada cuesta $20 y les incluye un ticket, digo un tour guiado por la casa. Así que el lugar de entrada se ve bastante interesante y bueno, pues vamos a ver. El retrato de George Washington más conocido seguro es el que se encuentra en el billete de $1 estadounidense, el cual más que su valor monetario es un icono de la cultura de los Estados Unidos. George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en la colonia británica de Virginia. Su padre, Agustín Washington, fue el dueño de esta plantación, la cual se la otorga el mismísimo rey de Inglaterra. Agustín murió cuando George tenía solo 11 años y heredó sus posesiones a su medio hermano mayor, Lawrence. Cuando George tenía 17 años, se le dio el puesto de agrimensor de estados de Virginia, y en 1754 participó en la Guerra Franco-India o Guerra de los 7 Años, al mando de las tropas de Virginia. Ya para 1759, George se casó con la viuda Martha Dandridge Costins, quien en ese momento tenía 2 hijos, y se establecieron aquí, en Mount Vernon. En 1775 estalló la Guerra de las 13 Colonias, la cual terminaría con la independencia de los Estados Unidos. Washington perdió más batallas de las que ganó, pero eso no importó, ya que logró ganar 3 batallas que fueron decisivas para ganar toda la guerra. Trenton en 1776, Princeton en 1775 y Yorktown en 1781.
Normalmente los líderes militares que ganan revoluciones se quedan a la cabeza del gobierno recién creado. Sin embargo, George Washington, inmediatamente al terminar oficialmente la guerra, renuncia a su liderazgo y se retira a su plantación. Claro que su retiro no duró mucho. En 1787 fue convocado para ser el presidente de la Convención Constitucional, la cual redactó la Constitución de los Estados Unidos. Y en 1789 es elegido como el primer presidente de los Estados Unidos por unanimidad. Estuvo 2 periodos y finalmente, en 1797, se retira definitivamente a Mount Vernon, donde permaneció hasta su muerte el 14 de diciembre de 1799 debido a una infección en la garganta. Quiero que vean la vista que tenía este señor desde su casa. Nada, estaba increíble. Imagínense levantarse todos los días y ver esto. Está maravilloso. Esto era lo que veía el señor Washington todos los días. Y por supuesto tenemos a los que se caracterizan como en la época. Pues le dan un buen toque. Como más realista todo esto. Bueno, mientras recorremos aquí la zona de Mount Vernon, hay que recordar algo interesante de George Washington. Que todos sabemos que fue considerado el padre de los Estados Unidos. Y bueno, él y otros más como Thomas Jefferson hicieron el acta de independencia y la famosa Declaración de los Derechos Humanos. Pero bueno, tiene su parte oscura todo esto. Y es que cuando fue la guerra de independencia, George Washington y los demás se les prometió a los esclavos a los esclavos negros que si se enlistaban en el ejército y peleaban por la causa independentista, pues se les iba a liberar, iban a obtener su libertad. Resulta ser que al final de la independencia, esto quedó un poco en el olvido, y de hecho tanto la Declaración de Independencia como la de los Derechos Humanos está hecha de tal manera que esté bastante ambigua a la hora de determinar quiénes son el pueblo, ya que al terminar la guerra, cuando se les recordó esta promesa que se les había hecho a los esclavos, pues convenientemente se les olvidó, ya que tanto George Washington como Thomas Jefferson y como muchos de los involucrados en la guerra de independencia, pues tenían muchos esclavos. De hecho, aquí mismo en la casa de George Washington, pues su mayordomo era esclavo, la gente que de hecho administraba y hacía funcionar la casa, la gente que cocinaba, la gente que se encargaba de la limpieza, etcétera, 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 pues todos eran esclavos. Entonces, no todo es maravilloso con el señor George Washington. Lo que sí es que el lugar está muy bonito, realmente está impresionante. Pero pues sigamos dándole el recorrido. Por supuesto que va a ser una casa sin su herrería. Todos necesitan una herrería en su casa. Acuérdense que en el siglo XVIII pues no había refrigeradores, así que la única manera de conservar la carne era de hecho salándola entre 4 y 6 semanas y después la ahumaban.
y dejaban la carne colgada aquí. Y esto es como se veía por la parte de afuera de los habitaciones de los esclavos. Por lo menos como se ve. Obviamente esto es una reconstrucción, ya no es el original. Bueno, aquí era donde vivían donde vivían los esclavos. Bueno, como ven, sus condiciones es un lugar bastante humilde y bueno, se les daba lo necesario para sobrevivir, obviamente. Aquí vemos que bueno, son como varias literas y la chimenea donde hacían sus alimentos y también les sirve para calentarse, entonces bueno, sí era una situación un poco complicada. Hecho de ladrillo y esto era para que no pudieran hacer agujeros y poder esconder cosas ahí, entonces bueno, les ponían el piso de ladrillo. Aparte bueno, tenían oportunidad de vender algunas cosas en el mercado o a George Washington para obtener algo de dinero extra y también bueno, podían pescar o salir a cazar para poder complementar su dieta. Obviamente al año se les daba lo básico también para vestirse, se les daba una chaqueta que se suponía que, bueno, un abrigo que debería de durar al menos todo el año, igual que un par de zapatos al año, y tenía que conservar esto durante todo el año, porque ya no iban a recibir nada extra igual. Entonces toda la ropa, bueno, en general se les daba lo básico. A algunos se les daba ropa bastante elegante porque, bueno, si tenían puestos que eran muy visibles como meseros o como los que manejaban los carruajes, pues George Washington quería que se notara su estatus. Entonces, esos esclavos sí tenían una ropa de trabajo específicamente, pues bastante elegante, ¿no? De esa manera se mantenía el estatus de George Washington. Durante el día, pues no tenían que ir a trabajar, así que esto normalmente estaba vacío durante el día, pero ya en la noche aquí se supone que habitaban al menos unos entre 10 y 20 esclavos. De los cuales cada cama era para al menos era para dos personas. Entonces aquí dormían en cada una de estas camas 2 esclavos. Esta es la habitación de las esclavas mujeres, que es más o menos parecida a la de los hombres. Aquí habitaban entre 10 y 15 mujeres esclavas en la vez. Igual tiene su chimenea para cocinar, etcétera. Se tenían que hacer su propia comida los esclavos. Y bueno, algunas eran solteras, pero también había algunas que eran casadas y sus esposos, de hecho, vivían en otro lugar. Y bueno, aquí era básicamente donde trabajaban, que eran costureras, eran las que trabajaban en la casa, etcétera, las que lavaban la ropa. Todos eran el tipo de trabajos que tenían las mujeres esclavas. Solían cocinar aquí mismo y para aumentar un poco las raciones, bueno, usaban también pescado y carne de lo que se cazaba en la zona para mejorar un poco su alimentación. Aquí era donde estaban sus establos, pero bueno, aquí tienen unas vaquitas. Y unas ovejitas por acá. Aquí en el camino hacia la tumba de George Washington. Y obviamente tienen frío porque están todas hechas pelota ahí. Pues bueno, pues vamos a ver la tumba de George Washington, a ver qué
donde está de hecho enterrado el señor. Y ya está empezando a llover. Bueno, estamos aquí en el Memorial a los Esclavos. Aquí era de hecho un cementerio de esclavos en esta zona, entonces bueno, aquí fue donde se eligió construir este memorial. Esto fue en 1982 el memorial. Bueno, aquí en este lugar tan humilde y simple fue donde originalmente se enterró a George Washington. Aquí están enterrados varios de los miembros de la familia Washington. Entonces aquí fue donde, según el testamento de Washington, se le enterró junto con su esposa Martha Washington. Los dos estuvieron enterrados aquí hasta 1831, que se les trasladó al lugar en el que están ahora, que es donde los acabamos de visitar. Aquí era el baño, aquí era donde venían a hacer sus cositas el señor Washington y compañía. Qué flojera caminar hasta acá, pero bueno, así se acostumbraba en esa época. No había baños en las casas, sino siempre estaban afuera. Por cierto, otro dato interesante de la casa es que, si la ven, parece como estar hecha en piedra, pero la realidad es que toda la casa está hecha en madera. Y lo que hacían era pintarla y después la recubrían con arena de algún tipo, precisamente para que le diera ese efecto de que era de piedra y que se viera todavía más lujosa la casa, ¿no? Entonces, bueno, es un dato interesante de la construcción de la casa. Y bueno, el padre de George Washington fue el que construyó, de hecho el rey de Inglaterra le cedió este terreno y construyó una pequeña casa de 2 pisos. Su hijo George Washington fue quien lo empezó a ampliar y ampliar, compró más terrenos, los terrenos aledaños, y agrandó la casa hasta como la vemos hoy. Básicamente duró 30 años la construcción de la casa, desde la ampliación de esta pequeña casa que había hecho su padre hasta la casa que vemos hoy en día, que podemos visitar. No, pues aparentemente el señor Washington se diversificó bastante en sus negocios, porque tiene también una destilería en la que estamos ahorita, que de hecho es parte de su entrada cuando compran su boleto para Mount Vernon. También les incluye la entrada aquí a la destilería. Hay un transporte que los trae desde Mount Vernon acá, no está lejos, son 3 millas. Pero bueno, pues ya está caminando, bueno, si está lejos. Que también se pueden venir si llegaron manejando, bueno, pues aquí está el estacionamiento, pueden venir manejando sin problema. Y bueno, pues vamos a ver qué tal está esta destilería del señor Washington. Bueno, pues esta es la destilería. Los tours empiezan aquí en la puerta. Entonces, bueno, no estoy muy seguro cada cuándo empiezan, pero hay que esperar un ratito a que comience el siguiente. De hecho, el lugar es destilería y molino también. Ahora vamos a la sección de la destilería, porque eso fue el molino. Y ahora vamos a ver la destilería, que es el que está acá. Bueno, pues ya estamos saliendo de Mount Vernon. Esta visita estuvo muy, muy interesante. El lugar está bastante bonito, está muy recomendable. La casa de George Washington es muy interesante.
Y de hecho podemos ver que el señor pues no tenía problemas de dinero. La propiedad es muy grande y de hecho en su tiempo era mucho más grande. Me parece que eran 800 acres. No estoy tan seguro, no sé si ya se me borró el dato, pero sí era una cosa enorme lo que poseía este señor. Y bueno, pues como ya vimos, mucho del trabajo que se hacía era pues por esclavos. Tenía una muy muy buena cantidad de esclavos, arriba de los 300 esclavos trabajando para él. Y bueno, finalmente él fundó supuestamente este país basado en la libertad, pero nunca le dio la libertad a sus esclavos hasta que murió. Ya en su testamento sí liberó eh, varios de sus esclavos, arriba de los ciento y tantos esclavos, 190 me parece, fueron liberados en su testamento, pero bueno, eso ya es otra historia. Al final ya en la salida está la tienda de regalos, que la verdad está muy muy padre. Sí, está bastante grande y tiene muchas opciones y muy muy bien la tienda de regalos, la verdad. También está un restaurante y la zona de comida, hay un Papa John's y otras opciones de comida así rápida. También puede ser una opción. La verdad es que no comí ahí. El restaurante no sé qué tal esté, no sé si está, supongo que va a ser un poco caro, pero no estoy seguro y tampoco sé la calidad del restaurante. Pero bueno, pues nada, es que sepan que hay opciones para comer si se les antoja o si tienen hambre. Pues bueno, pues ya con esto se termina Mount Vernon, así que veamos qué tenemos en el destino para lo que sigue en este día. Que todavía no lo decido, pero ahorita se me ocurre. Bueno amigos, pues desde un centro comercial completamente aleatorio en la ciudad de Alejandría, pues vamos a terminar el video de hoy. Que bueno, ya no hice nada interesante, pasé a hacer unas compras, pero eso es muy aburrido, así que eso no está en el video. Pero lo que sí va a estar en el video es lo del día de mañana, que eso sí va a estar muy muy interesante, así que hasta el siguiente video. Y aquí terminamos el día de hoy.